programación en tu canal, UNEP Guaymas TV, para disguste de todos ustedes, muy variado y entretenido, en la que cada semana tendremos un invitado especial que nos contará sobre su vida personal y profesional. Ponte cómodo y disfruta de esta programación, dando paso así a nuestra invitada de hoy. Ella es una mujer fabulosa, docente de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Bohorquez y cantante profesional. Un fuerte aplauso para nuestra invitada de hoy, Carolina. Muy bienvenida. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Dígame, cuéntanos de usted. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí compartiendo con todos ustedes las vivencias, la vida profesional y todo lo que conlleva el desarrollo de un ser humano, tanto en la parte humana, personal y la profesional. Gracias. Como cantante profesional, ya hablemos un poquito más del tema de la cantante. Ha quedado que incursionó en canto. ¿Y por qué escogió el tema de pastillo para interpretar? ¿Sí? Yo incursioné a los 5 años, ya en un concurso, en un festival infantil, que tocaba en Radio Capital. Pero yo antes de eso, yo todavía no podía pronunciar las palabras, yo ya cantaba, me entendí las canciones y especialmente la música ecuatoriana, entre esas pastillas, porque antes vivíamos en un mundo donde éramos un poco más nacionalizados, ¿no? Entonces mi mamá escuchaba música nacional, las emisoras difundían programaciones nacionales, los artistas se presentaban en vivo en los diferentes escenarios de la radio, porque era la radio la que difundía todo esto. Entonces yo me aprendí todas esas canciones, me gustó mucho todo lo que tenía que ver con el pasillo, con el folclórico, con el bolero, y así me fui aprendiendo las canciones y logré participar a la edad de 5 años en el pasillo Vamos Linda. Wow, es muy interesante. ¿Usted ha compuesto una canción? No he compuesto canciones, pero sí escribo versos, poemas que muchos amigos me dicen, envíamelo, le podemos poner la música y lo podría interpretar. No, todavía no es por eso, creo que estoy animando. Eso está muy bien. ¿Hasta dónde quisiera usted llegar con esta carrera de cantante? Bueno, yo quisiera llegar hasta el último rincón del mundo, diciéndole a la gente que la música ecuatoriana es hermosa. A veces tenemos un concepto raro de decir que la música ecuatoriana es llorona, que la música ecuatoriana es triste, que la música ecuatoriana es melancólica, que la música no. La música ecuatoriana es romántica, la música ecuatoriana nos transmite nuestra identidad, nuestros sentimientos más profundos, es una manera de manifestar todo lo que nosotros llevamos interiormente. Somos muy enamorados de los pasillos, por ejemplo, están dedicados y definen, comparan a la música con la mujer. Describen muy bien a la mujer y los sentimientos realmente de la tierra, más aún a las personas que son migrantes, las personas que más recuerdan con respeto, con amor, con cariño, siempre sea la mujer. Usted como cantante, ¿qué se necesita para hacer? Primero hay que darle gracias a Dios porque el ser cantante es un don. Y yo creo que Dios es tan perfecto porque Él ha dado gracias a cada uno de los músicos que somos cantantes, a cada uno de los intérpretes, para haber puesto ese don donde nosotros podemos compartir ese valor agregado como seres humanos, donde podemos interpretar personas, ¿no? Se manifiestan a través de una letra, a través de un mensaje, a través de un intérprete, podemos ejecutando. Usted estaba comentando en las anteriores a la noticia de esto, nos comentó que usted ha estado con algunos otros artistas. Cuéntenos más o menos cómo ha sido la experiencia de trabajar con ellos y subirse al escenario de tan temprana edad. Bueno, yo creo que una de las cualidades que el ser humano debe tener y que debe desarrollar es no retroceder a los hechos. Nadie está bien. Y cuando a ti se presenta una oportunidad, nunca digas no. Yo tuve la decisión de evolucionar muy con la cita, muchos de ustedes la conocen, o la conocieron, sus abuelos, sus tíos, sus antepasados, la orquesta Blas y Mundo. Blas y Mundo es una orquesta internacional, un integrante de su gran mayoría era internacional. Entonces la Blas, trabajé con ellos en dos partes, en dos etapas. En mis primeros 16 años estuve como de permanente, como Lady Cruz de esa orquesta, pude trabajar con directora de actores, con Vasquez,
con una serie de orquestas que venían aquí, en realidad antes, en la época de la orquesta, en los 80, 70, 80, casi hasta los principios de los 90, se podían alternar las orquestas, tenían dos, tres orquestas, por decir, una orquesta internacional y una orquesta nacional. Y esa orquesta, imagínate, ¿cuándo se paraba de bailar? Se caía una orquesta que estaba lo perdía. Entonces, las exigencias del arte, la parte artística, es fundamental. Ahí no se utilizaba lo que utilizamos. Si nadie no le puede dar la oportunidad, a veces por factor económico, han tenido que verse la obligación de la sociedad. Pero en esta época todo era en vivo, todos los músicos estaban simplemente, todos los cantantes cantaban, y era eso, arte. No teníamos que mostrar nada, no teníamos que enseñar nada, simplemente era arte, cantar y música. ¿Cómo lo tomó en su momento? Bueno, eso fue una lucha bastante dura, porque imagínate, en los años 80, donde era Gracia, era muy difícil que una señorita vaya con una agrupación de 16 hombres y salir en las noches, llegar de madrugada con dinero, ¿no? Entonces mi mamá, mi papá, mi familia, mi abuela, mis muy conservadores, y ellos se ofrecieron todo el tiempo que tenían. Pero yo quería cantar y yo decía, yo voy a estar en un escenario, yo voy a estar ahí. Yo admiraba a los músicos, veneraba los escenarios también, los artistas, siempre estuve buscando la excelencia, los mejores intérpretes, las mejores canciones. Y bueno, así que hacemos un archivo personal de canciones que, en ánimo de ser una persona que soy, pero que siempre cantar canciones de muy pocas personas. Muy bien, excelente. ¿Se puede vivir de la música en Ecuador? Ahorita ya es un poquito difícil. Con la música yo con la música con la música de Ecuador, primero, el músico, el intérprete que vamos haciendo, necesita un poco más de prepararse, un poco más de amor hacia lo nuestro, difundir lo nuestro, nuestra cultura, lo nuestro va a llegar en segundo, tercero, cuarto y quinto lugar. Y podemos sernos versátiles, pero nunca olvidemos nuestras raíces. Y siempre, donde quiera que veamos orgullosos, como amor, de ser soy ecuatoriano, y interpretar un partido ecuatoriano, porque partido no hay argentino, mexicano, colombiano, pero el ecuatoriano para mí es un lindo, siempre defendiendo de todas las canciones que se han interpretado en todas sus carreras, ¿cuál es la que más te ha llegado? ¿La sentido de la canción? Hay muchas, tengo en el ámbito nacional, tengo en el ámbito temático, en el ámbito internacional. Yo siempre busco el mensaje de la canción, me identifico con eso, trato de que el público también entre en el mundo y que parte de este mensaje pues también sea parte de él. Me podría ignorar la mucha. Ustedes saben muchos medios de comunicación, cantando, como es la radio cristal, ¿cómo fue la experiencia? Y ahí fui desarrollándome como periodista, yo como mujer, como artista, fortaleciendo de todo ese ambiente de músico que voy a conocer de personas, a los hermanos de ser, a los hermanos Rubira Marigüeña, que Fernando Marigüeña, pero que Carlito Rubira, uno puede ver nuestro ícono, dentro de la música ecuatoriana, un libro que tiene que ser un homenaje al artista de cuando nacieron, y que su hijo Pedro Rubira ahora es colega y como el dúo de las hermanas de Bolívar, el dúo de las hermanas de Bolívar, el número de todo lo que tiene que ver con la fiesta nacional. Luego por las internacionales, tuvimos que acompañar a Pablo San Martillo, a Pedro Cortinas, Roberto Ledesma, a Pedro Cortinas. Entonces, cuando usted se desenvuelve en medio de todo ese ámbito de la profesional, el arte, que comienza a poner parte de cada uno de ellos y lo incorporando dentro del aprendizaje. Y luego lo único que fue es el resultado, la recopilación de esta terapia de collage, con la experiencia y la experiencia, y luego se lo pondrían en el tema. Aquí nosotros tenemos en las manos un álbum que es una
abrirlo para que nos diga más o menos qué es lo que tenemos en este año. A ver, coméntenos. Aquí tenemos una foto suya de Instagram, ya la va. Claro, ya eso fue cuando estuve ya hasta octubre, el cuarto nivel, que es más quedado, en el curricular, todo lo que es sobre investigación. Tú aquí no podías incluir De mi madre, porque ya mi padre falleció, entonces un poquito más fuerte, ¿no? entonces nació ese ánimo de disciplina comunicación. Usted comunicador. Yo creo que el mismo de cantar, de estar siempre en contacto con el público, hizo que yo pudiera detectar muchas necesidades entre las personas. Y nosotros los comunicadores somos servidores, servicio de la comunidad, 5 días del año, 4 horas del día. ¿Alguna anécdota que tenga de todo su servicio de la Oh, sí. El día de mi incorporación, 24 horas antes me acercaron, y entonces ahí estaba sin dormir, le digo por las manos, toda la documentación que se me llevaba. Vaya. Pero bueno, Aquí vemos que usted canta. sí, el escenario del barrio profesional, el escenario muy barato, de todo. Una de las piezas que cantó aquí, Claro, ahí me están haciendo la entrega del micrófono de oro, que se lo he entregado a 4 personas. otra de las, usted ha viajado bastante. ¿Cuál de todos los lugares que usted ha viajado le ha gustado más? La verdad que viajar es una experiencia. No es en esta foto de aquí, estoy en Georgia. Georgia es un sitio maravilloso porque me identifico con mucha naturaleza. Estaría también estoy en Francia. También una de las presentaciones digital Cortinas estelares programaciones estelares aquí tiene un reconocimiento el municipio del Cantón San Borondón, liderado por el ingeniero Jiménez Parra, que es un reconocimiento a la trayectoria artística con la sesión solemne en octubre del año pasado. Ahí se presenta Reina Murillo, por la fiesta de Bohorquez italiana, Radio Local, de la ciudad de Bohorquez. Tenemos más fotos de Berlín, cantando. Aquí tenemos otra presentación. Ajá, claro, ahí estaba en el sindicato de músicos que me invitaron para un evento con las fiestas octubrinas. También usted estuvo en la Armada, ¿verdad? Así es. Cuéntenos más o menos cómo fue. Bueno, en la Armada llegué a realizar trabajos de oficina administrativos, pero luego ellos descubrieron que yo cantaba, entonces justo por ahí un recorte que dice la luz de voz de la Armada en una entrevista que me hicieron en aquella época para ellos decían que orgullosamente me siento muy orgulloso de haber pertenecido a la cuadra de la Comunidad de la Armada del Ecuador. ¿Cómo es para usted llevar estas dos facetas, como cantante profesional y como periodista? Es una responsabilidad muy grande porque la lectura que uno va, tanto como intérprete como cantante, artista y como comunicador social, es una responsabilidad poder llegar hacia un público, poder llegar hacia una audiencia, poder llegar hacia una comunidad, cualquiera de las dos facetas. Aquí vemos un periódico de New York, Orgullo Ecuatoriano. ¿Cómo fue? Orgullo Ecuatoriano, en este periódico trabajamos con amigos de Franco Valencia, que es muy reconocido dentro de la farándula en Norteamérica. Él me invitó porque yo estuve de visita por Estados Unidos y me hizo un reportaje, incluso estuve por 3 semanas, 3 ediciones de este periódico, y como coincidió que yo tenía la mano, me hicieron algunos artículos así igual que ustedes, le dieron la relevancia tanto en el ámbito periodístico como en el ámbito artístico y profesional de la docencia. Muy difícil, me imagino complicado manejar estas dos facetas, tanto personal, me imagino, de su familia, para de su familia. Y bueno, como anécdota tengo que, por ejemplo, mi hijo nació en Tennessee. Y en aquella época, cuando él era muy pequeño, yo nunca pasé un cumpleaños, ¿no? Porque siempre estaba tocando en la fiesta de 5. Entonces nosotros viajábamos el 4, ¿no? Nos decíamos el 5, tocábamos víspera, era el 5, 6,
Yo llegaba, ¿qué voy a decir? El 7 o el 8, con la tortilla, o el regalo, entonces, es una parte del arte, la protección a uno muchas veces valena, del lugar, de la familia, pero que uno trata de reemplazar ya no con cantidad, sino con calidad para que después desarrollarse también. Hablando ya más de otra faceta como comunicadora social y profesional, ¿cuál cree usted que es el aporte de esta profesión acá? Creo que el aporte de esta profesión al país es el amor. Yo creo que en cada una de nuestras actividades, cada una de las actividades realizarlas con amor, con mucha vehemencia, con transparencia. Y es por eso que las personas que me eligieron fuera de Nueva York, me di una responsabilidad muy grande, le di conmigo una asignatura que yo impartía en la universidad en Estados Unidos, se llama Entre. Yo estudié la teoría de valores, licenciada por el valores culturales, para los religiosos, para los éticos, para los morales. Cuestiones que yo como ser humano incursioné en ellos, la otra que me dio Dios, la de periodismo, comunicadora y docente, que creo que están muy reveladas, muy principalmente unidas, como para hacer de esta sociedad maravillosa, solamente de conocimiento y trabajar con un solo sentido, y llegar a ser un horizonte. El lado del amor, que yo está faltando. Sí. ¿Cuál ha sido el principal obstáculo que ha tenido que superar en el ámbito de la comunicación social? El tiempo. A veces, por las diferentes actividades que uno tiene, entonces el tiempo como que nos limita. Pero cuando yo a veces el tiempo, las horas laborales, se me arregla, no se me comprime, podemos decir. Entonces yo utilizo noches y madrugadas para poder optimizar más, para poder desplazar más y para poder cumplir mejor tanto docentes, comunicadoras, artistas, o muchos roles. Estamos hablando de las mencionadas, tuvo que realizar mucho lo que se estudia periodismo en Ecuador, ¿no? Para usted, ¿cómo considera el periodismo en Ecuador comparado con los otros países? Yo pienso que nosotros, un tema bastante delicado, pienso que nosotros los comunicadores debemos trabajar más en al momento de elaborar la noticia en otras partes se difunde parte tal y tal. Y a veces están un poco limitados, a veces por los medios, a veces por diferentes situaciones, entonces no podemos dar a conocer la noticia. Entonces el comunicador como que se siente un poco, se podría decir, imposibilitado de hacer su trabajo. ¿Cuál considera usted los principales campos de inserción? Los campos de inserción. Pienso que los campos que mayormente nosotros debemos trabajar en una comunidad, una sociedad que nos necesita cada vez más. Cada vez vemos más problemas sociales en los que nosotros los comunicadores deberíamos alertar, deberíamos vivir, deberíamos palpar, no estar solamente observadores, observar, poder medir la gravedad del asunto, pero también presentar propuestas, también presentar soluciones, también ser parte del equipo que ayudamos a solucionar cualquier problemática que nosotros nos encontremos en el proceso, en el proyecto de desenvolvimiento de nuestra profesión. Hablando de involucrarnos ya más directamente en las noticias de relevancia como nos considera tanto nacional o mundial, que ha sucedido terriblemente en otros países, ¿usted cree que una mujer periodista puede ganar el premio público? Pero lógico, ¿por qué no? Nada nos impide. Las mujeres estamos preparadas, tenemos la capacidad, y ahorita los caballeros, esto que ellos se merecen,
todas estas cosas bellas que Dios nos puso, que Dios nos dio. También tenemos cerebro, también tenemos capacidad para nosotros poder en el ámbito profesional desenvolvernos como cualquier ser humano, como cualquier hombre. Las mujeres también somos muy capacitadas y podemos alcanzar ese premio, ese galardón que todos ansiamos. ¿Y por qué no nosotros las mujeres también estamos capacitadas? Todos con igualdad y equidad. Todos estamos listos. Gracias. Y bueno, una pregunta que le va a hacer pensar un poquito. Si no fuera periodista, ¿qué sería? Periodista. Pero si no fuera periodista. Pero si no fuera periodista, no estudiara comunicación, ¿qué otra carrera escogiste? Mujer. Porque las mujeres tenemos la capacidad de desenvolvernos en muchos roles. Miren, sin necesidad de estudiar, nosotros somos comunicadoras. Estamos todo el tiempo comunicándonos con nuestros familiares, con nuestros hijos, los que tienen esposos, con sus esposos, ¿no es cierto? Y ya, por ejemplo, en el ámbito ya artístico, porque si ya no fuera comunicadora, pero soy mujer, pero esta mujer puede ser artista, esta mujer puede ser profesional, esta mujer es madre, ¿no? Esta mujer es maestra. Entonces, yo pienso que el ser humano está preparado para desenvolverse en cualquier rol, pero en todos los roles que Dios me ha puesto aquí, me encantan. Yo no me veo como otra cosa. Yo me gusta lo que Dios me da. Nació para ser periodista. Nací para ser periodista. Y más aún ser docente. Sí, me encanta. ¿Cómo es mantenerse lo más objetivo posible? Bueno, la objetividad nace de la verdad. Y la verdad nos lleva a la transparencia. Y la transparencia nos hace auténticos. Entonces yo creo que cuando uno camina bajo esos parámetros, no se hace difícil ser objetivo. A veces puede ser un poquito objetivo, difícil, se nos hace un poquito difícil ser objetivos cuando nosotros tenemos, por ejemplo, somos dependientes de algo, pero cuando somos independientes. ¿Cuál cree usted que es el enemigo del comunicador social en la actualidad? El enemigo del comunicador social. Buena pregunta. Si le digo al aire, también nos pueden sancionar. Dígalo, está abiertamente para decirlo aquí. Nosotros nos alineamos nuestros conceptos. Bueno, yo creo que deberíamos de revisar un poquito más la ley de comunicación. Pienso que ahí estamos un poco limitados los comunicadores, los periodistas, y yo creo que debería ser revisada esa ley para que nos den todos los fundamentos, para que se nos den todos los derechos que los comunicadores, que los periodistas necesitamos para un buen desenvolvimiento y para poder llevar a una sociedad hacia donde debe llegar, hacia la excelencia. Así es. Para cerrar con broche de oro esta entrevista con la ministra Carolina Vasquez, díganos un consejo para esos jóvenes, tanto para mí también, que desean emprender este camino al periodismo. Que no se detengan, jamás se detengan, que nunca retrocedan ante un reto y que por todo lo que ustedes deben, la responsabilidad que pesa sobre sus hombros, sobre todos ustedes jóvenes, deben prepararse al 100%. Y nunca digan, ya hasta aquí nomás, ya lo sé todo, no. Entre más estudiamos, entre más aprendemos, más ignoramos. Así que mi consejo es que ustedes amen su profesión, enamórense de ella, miren con responsabilidad y con amor a una sociedad que está ávida y necesitada de todo lo que nosotros los comunicadores, como entes, como personas, como seres humanos, como profesionales, podemos entregar a esta sociedad y ser parte y ser formadores de una nueva sociedad que yo veo que si nos ponemos de acuerdo todos los comunicadores, lo podemos conseguir, podemos lograr hacer esa sociedad que anhelamos que tengan nuestros hijos, nuestros nietos y todo el conglomerado de personas que vienen detrás de nosotros. Muy amable, gracias por tan bellas palabras para todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos contigo el próximo sábado a las 10 a.m. en vivo. Muchas gracias, Mil. Hasta luego. Gracias a todos ustedes. Hasta luego.